Padre eterno me les bendiga, amados hermanos y hermanas. En esta noche pues tenemos el tema el Dios de las puertas abiertas. Antes que nada vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que sea Él pues quien nos dirija a nosotros y cada uno. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque tu infinita misericordia, Señor, se muestra para con muchos. A cada momento, Señor, incluso por el aire que respiramos, nos presta, Señor, vida a través de ese aire, a través de esos latidos del corazón, Señor. Tu presencia está ahí, Señor, en cada uno de nosotros. Aunque nosotros no lo merezcamos, Señor, tú estás ahí para darnos esa vida que nosotros necesitamos, para poder, Señor, dar testimonio de cuán grande es la manifestación de tu Espíritu en cada ser humano, Señor. Te damos gracias en esta hora por este mensaje desde ya, y pues que sea de edificación, Señor, para cada una de las personas que han de escucharlo a través de YouTube y a través de esta red social, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos míos, vamos a iniciar con este tema. No sé si alguna vez usted pues se ha preguntado ¿por qué a Jesús se le perseguía tanto? ¿Por qué a Jesús se le calumniaba tanto? ¿Y por qué a Jesús también en muchas ocasiones se le buscaba para poder prenderle o para poder acusarle de algunas cosas que él andaba haciendo? Teniendo en cuenta de lo que es el contexto cultural de aquella época, en el primer siglo, el poder religioso estaba en manos prácticamente de lo que era la nación judía. En este caso habían varios grupos que mayormente pues reinaban en ese aspecto religioso. Tenemos a los fariseos, principalmente de ellos vamos a hablar en esta ocasión, en algunas cosas que vamos a presentar. Tenemos a los saduceos también, y tenemos a un grupo bélico que se llama los celotes, también que estaban en el tiempo de Jesús. Los saduceos pues se les consideraba personas pues que no creían en la resurrección. Los fariseos eran aquellas personas pero requete celosas de la ley, y estaban estas personas que eran los celotes, que ellos querían llevar a cabo rebeliones, incluso para sacar de la opresión al pueblo judío. En este caso Roma los tenía bajo ese yugo, ¿verdad?, de esclavitud prácticamente a la mayoría de judíos, y entonces ellos querían por medio de la fuerza tratar de deshacerse de todas esas personas. Pero viene un tipo llamado Jesús y comienza a predicar de una manera muy diferente, de una manera que las personas de ese tiempo no estaban acostumbradas a escuchar tal mensaje. Un mensaje que iba cargado de afecto, de cariño, de amor, de amistad, de algo que no se les había entregado a ellos, de algo que no habían conocido de parte de todas estas personas religiosas de ese tiempo. Vemos que en los fariseos hay varias características que incluso hasta este momento se repiten. Vemos lo que es el mucho énfasis en lo que es la ley. Vemos que hay personas hoy en día que hacen ese tipo de o llevan más bien a cabo ese pensamiento, lo desarrollan y lo quieren desarrollar tanto que prácticamente se terminan olvidando de lo que es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es exaltar a Cristo. De eso se trata el Evangelio. Vemos también otra característica de ellos, el cual pues tiene que ver con lo que es la doctrina. Si una persona no practica lo que yo practico, entonces esta persona está destituida del reino de los cielos.
¿Por qué? Porque si no pertenece a mi círculo religioso, eso quiere decir que esta persona posiblemente pues esté rechazada por Dios. Ese es el pensamiento de los fariseos en ese tiempo. O sea, si una persona rechaza lo que son las doctrinas judaicas, entonces quiere decir que esta persona que está rechazando esto, está rechazando al Dios eterno. Ese es el pensamiento judío, ¿verdad? El pensamiento farisaico de ese momento. Vemos otra característica también, en la cual ellos como que se exaltan. Cuando Jesús predica algo y a ellos no les parece lo que Jesús está diciendo, vemos que Jesús está arrastrando más personas que ellos. Entonces, cuando esto pasa, ellos comienzan a ver la forma de prenderle y de llevarle a algún sitio para poder matarle luego. Y lo vemos a lo largo de toda la historia que leemos en los evangelios, que al final terminan haciendo eso con el Mesías. Entonces vemos también que acá, por envidia, ¿verdad? Estas personas terminan haciendo esto al Mesías. Otro aspecto importante que traer a mención es que los fariseos creían que solamente ellos tenían la verdad. Los fariseos siempre creían que todo lo que la tradición de los ancianos decía, eso era ley, eso era verdad, eso era venido del cielo. ¿Por qué? Porque cuando una doctrina se establece en cierto grupo religioso, esa doctrina lo que hace es hacer particular ese grupo religioso. ¿En qué sentido? Voy a poner como ejemplo una doctrina cualquiera. Por ejemplo, en el grupo religioso de los hermanos evangélicos, hay una doctrina que se le llama el rapto. Esta doctrina ha generado incluso divisiones en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque unos dicen, no, es que no es el rapto, esta interpretación no es válida, esto es mentira, esto es algo que se ha inventado el mundo evangélico. Y otros dicen, no, esto es de esta forma. Ellos interpretan mal la escritura. Deberían de aceptar lo que nosotros decimos. O sea, el grupo religioso contrario a este otro grupo religioso está diciendo que ellos son los que tienen la verdad y el otro grupo está equivocado. Prácticamente vemos en el mundo farisaico del primer siglo, cuando Jesús está predicando, haciendo lo mismo. Porque Jesús está yendo más allá de la tradición de los ancianos y de todas las doctrinas que prácticamente ellos tenían como establecidas y las tenían como ley. Entonces, si nosotros ponemos todas estas características y las traemos al tiempo de ahora, ¿qué podemos absorber de todo eso? ¿Se ha mantenido hasta ahora en día todo eso? ¿Seguimos practicando el fariseísmo cada uno de nosotros? Porque yo estoy acá frente a ustedes, pero yo no me presento como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien, o más bien como un campesino que está en busca de respuestas. Y yo no voy a buscar respuestas en un libro cualquiera, no voy a buscar respuestas, por ejemplo, incluso me voy a atrever a decir que todas las respuestas no las vamos a encontrar en la Biblia. Puede parecer hereje lo que estoy diciendo, pero tengo plena libertad para poder dar mi opinión. Esto es solo una opinión, porque en realidad quien le puede llevar a usted a encontrar respuestas es Cristo, a través de su Espíritu. Entonces, si vemos todo esto de esta manera, y ya que hemos ido, ¿verdad?, hasta el primer siglo con toda esta introducción, vemos que cuando Jesús ya empieza a ganar personas, ya empieza a ganar más, pero más escuchadores, más oidores de lo que Él está predicando, estas personas comienzan a trabajar. ¿En qué sentido? Comienzan a ponerle trampas.
Trampas que él simplemente a veces con una sola pregunta destruye. ¿Por qué hacía estas cosas Jesús? Porque a él no le importaban los debates teológicos. Yo en ningún momento he visto a Cristo debatiendo en cierto sentido. Solamente veo dando luz a las naciones, dando luz a las personas que se acercan a él, dando salud, dando vida. Así se ve a Jesús en todo momento. Entonces, ahora en estos tiempos, en este pleno siglo XXI, si usted se da cuenta, hay debates por aquí, debates por allá y por todos lados. Ya no si haya en qué creer. Porque hay uno que dice, no, la religión en la que yo estoy, esa tiene la verdad. Venite para acá, aquí sí te vamos a enseñar la verdad pura. Aquí te vamos a enseñar sana doctrina. Todo mundo religioso o todo religioso va a decir esas palabras. ¿Y por qué viene a decir esas palabras? Porque todo ese fariseísmo que conocemos en el primer siglo por medio de los evangelios, como que nosotros lo hemos absorbido a tal punto de que nosotros nos creemos igual que ellos, el pueblo de Dios, y los demás que están fuera de ese círculo religioso, esos no son pueblo de Dios, esos son impíos, son paganos, son gente ignorante. Al menos eso es lo que piensa un fariseo. Teniendo en cuenta todo esto, vemos también otro punto interesante, que el primer siglo los judíos a los de Samaria los tenían a un lado. A estas personas, o sea, si eres de Samaria, tú no tienes para nada de oportunidad de conocer al Dios Altísimo, porque tú eres un pagano y estás lejos de la misericordia de Dios. Eso lo vemos ahora en día. ¿En qué sentido lo podemos ver? Es bien lógico. Si nos vamos por ejemplo, a un parque, a cualquier parque, y usted va ahí con el propósito de escuchar algún mensaje religioso, usted se va a dar cuenta de que alguna de esas personas va a comenzar a predicar y va a comenzar a decir: arrepiéntanse, pecadores, son hijos del diablo. Yo antes de venir a Cristo era como ustedes. Antes de venir a Cristo yo hacía esto y esto y esto y esto. Pero ahora que Cristo vive en mí, yo ya no soy como ustedes de pecadores. Eso es lo que va a escuchar. Entonces, estamos repitiendo el mismo círculo vicioso del primer siglo, en donde esta gente religiosa, incluyendo saduceos y celotes también, tenían a estas personas que no aceptaban su código como herejes. Los tenían como personas que no valían nada. Pero ahora viene este desconocido llamado Cristo y comienza a predicar de una manera diferente, y todas estas personas que se estaban acercando a él ya no se acercaban con el propósito de querer ganar algo, sino de aprender de él. Porque él les daba la oportunidad de acercarse, no como aquellos que los rechazaban y les decían, solo por poner un ejemplo, tú, mujer, si andas con tu periodo, tú no puedes estar en el templo, porque eso te genera, ¿cómo se le llama esto? Se me ha ido la palabra. Impureza. Una mujer que andaba con este periodo no podía estar dentro del templo, y eso lo dice en lo que son las leyes mosaicas. Se dice que una mujer que andaba con el periodo no podía estar dentro del templo o en los atrios del templo, porque era impura, mientras andaba con este periodo normal que ella tenía. Entonces, y Jesús, todas estas personas le llamaban rabino a él, que lo consideraban como un rabino, y eso es gran maestro.
o rabí, maestro también, todas estas personas que se acercaban, ya se acercaban con más confianza a él porque él no les bloqueaba. Por ejemplo, como estoy poniendo de ejemplo a las mujeres se acercaban con confianza a él, incluso andando con este periodo. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque el fariseo, eso era lo primero que le preguntaban a una mujer para poder entrar a un templo de ese tiempo, del primer siglo. Le preguntaban, ¿andas con tu periodo? Y si la mujer decía que sí, entonces regrésate para la casa, porque no puedes estar aquí así. Pero Jesús abría las puertas a estas personas de tal manera que ellas sentían confianza con él. Eso es bien interesante para nosotros y nos debe de abrir la mente para poder experimentar cómo es que llevaba el mensaje Jesús. Él abría las puertas a cualquier persona y las abría tan magistralmente de que ninguna persona que escuchaba el mensaje de Cristo regresaba a su casa igual. Nunca regresaba igual. Porque Cristo no se detenía a mirar cómo es que andaba la persona vestida. No se detenía a mirar de qué enfermedad padecía, sino que se detenía cuando una persona estaba enferma, se detenía para curarla. Se detenía para sanarla, para quitarle ese yugo de esclavitud el cual le generaba esa enfermedad. Jesús era muy diferente a todo el mundo religioso de ahora. Por eso es que los fariseos, no me extraña que querían matarle, porque estaba robándole prácticamente adeptos a este mundo religioso. Ahora en día, ¿qué es lo que vemos? Hay pleitos. ¿Por qué? Aunque las religiones nieguen que no hay pleitos, pero en realidad los hay. Porque si nosotros, imagínense, reunamos a un católico, reunamos a un evangélico, a un mormón, a un adventista, y reunamos también a un luterano, y pongámoslos juntos a ver qué pasa. Les aseguro que se van a terminar agarrando de los pelos. ¿Y por qué creen que pasaría esto? Es muy sencillo, porque las doctrinas difieren en cada una de sus mentes. Porque su mente está anclada en doctrinas y no está anclada en Jesús, que es muy diferente. Una mente anclada a doctrinas lo que va a hacer es siempre pensar en debatir a ver quién tiene la razón. Y eso no tiene que ser así. Porque Cristo no está dividido, dijo Pablo. Unos dicen yo soy de Cefas, unos dicen yo soy de Pedro, otros dicen yo soy de Francisco. Amados hermanos, estamos en la misma situación del primer siglo. Estamos tirándonos piedras y piedras y piedras. ¿Y Jesús qué dijo? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Vamos a ir a un texto bien interesante que está en Apocalipsis 21-25. Apocalipsis 21-25. Y esto ya casi es el final de lo que es Apocalipsis, el capítulo penúltimo. Y dice así: sus puertas nunca se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas establecidas que dicen que la gracia se va a terminar, pero acá dice que las puertas siempre van a estar abiertas. En el mundo del primer siglo, nosotros vemos que cuando llegaba el séptimo día, las puertas y los muros en Jerusalén tenían que cerrarse. Pero acá, en esta nueva Jerusalén que se está narrando en Apocalipsis 21, las puertas siempre van a estar abiertas. ¿Y por qué siempre van a estar abiertas? Porque alguien siempre va a querer entrar. Y ese alguien que va a querer entrar, Jesús no lo va a rechazar. Porque Jesús mismo dijo: quien a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora preguntémonos algo. ¿Quién es el que echa fuera a las personas de las iglesias? ¿Quién es el que cierra las puertas
a las personas para entrar en el reino de los cielos? ¿Acaso Jesús o el mundo religioso? Porque el mundo religioso al principio a usted le puede entregar palabras que vengan de Jesús y con eso le va a atraer a usted y usted va a comenzar a ir a cierta denominación. Pero luego cuando usted ya esté dentro de esa religión, lo que va a pasar es que a usted se le va a comenzar a adoctrinar, valga la redundancia, en doctrinas, y usted inmediatamente va a comenzar a forjarse una base fundamental de doctrinas, en vez de fundamentarse en lo que es Cristo, que es la roca en donde toda casa debe edificarse. Y va a comenzar, o sea, si usted basa su fe en doctrinas, si alguien viene y le bota un pilarcito de esos, ¿qué cree que va a pasar con su fe? Su fe se va a desplomar inmediatamente e incluso puede ser que usted se vuelva ateo. ¿Por qué digo esto? Porque el problema es que el ser humano siempre quiere tener la razón. Y si usted basa su fe en una sola doctrina, si esa sola doctrina alguien viene y se la bota, amado hermano, usted va a terminar convirtiéndose en una persona que ya no va a creer en ninguna clase de Dios. Porque la fe no versa en creer en doctrinas o en fundamentarse en doctrinas, en hacer su casa y forjarla sobre arena, porque las doctrinas eso es lo que son. Las doctrinas son arena. Eso no es fundamento. El fundamento es Cristo. Si estas puertas van a estar abiertas, y el Señor así lo dice en Apocalipsis 21:25, veamos Apocalipsis 21:12 lo que dice. Dice que tenía una muralla grande, describiendo lo que es la Nueva Jerusalén, y alta con 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Aquí hay algo bien interesante, porque aquí menciona lo que es el número 12. Y el número 12 en las Escrituras no solo significa las 12 tribus de Israel, sino que el número 12 también simboliza lo que son las naciones de la tierra. Todas las naciones, sin excepción. Es bien interesante porque hay 12 puertas. Quiere decir que todo ser humano está llamado a entrar a esa nueva Jerusalén. Y lo puede hacer con confianza desde ya. Porque Jesús no le cierra la puerta a nadie. Si alguna vez le han tirado la puerta en la cara a usted, y lo ha hecho la religión, Jesús nunca le va a tirar la puerta, y más bien ¿por qué? Porque Él es la puerta. La puerta que está abierta es Él. Por eso es que Él dice en Apocalipsis que es una puerta que nadie puede cerrar tampoco. Porque Él mismo es la puerta. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ir al texto, Juan 10 del 7 al 10. Juan 10 del 7 al 10. Dice de esta manera: Jesús volvió a decirles: os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y asaltantes, y las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Vuelve a repetir: gracias al Señor que Él es la puerta. Porque si aquí en la Escritura hubiera dicho la puerta es de la religión tal, entonces yo ya no sigo creyendo, hermanos. Porque ya está destinado a algo humano lo que es la salvación. Y realmente la salvación depende de esa puerta llamada Cristo Jesús. Es bien interesante esto. Y dice aquí, es bien interesante lo que dice Jesús: el que entre por medio de mí, imagínense lo que dice, será salvo.
entrará, saldrá y hallará pastos. Esto indica libertad en él. Porque está diciendo de que él va a entrar. Claro, va a entrar y esa puerta es Cristo. Pero dice que también va a salir. O sea que usted puede entrar y salir a la hora que usted quiera. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de usted. Depende de Cristo. Depende de esa puerta que está abierta. Y siempre va a estar abierta. Para cualquier persona. Ya sea en esta vida o en la otra. Y hallará pasto, dice acá. Esto de entrar y salir es lo mismo que cuando habla de lo que es la obra del Espíritu. Porque dice que el Espíritu nadie sabe a dónde va, sino que el Espíritu dirige a la como viento, como el viento que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el cristiano, que su fundamento está puesto en Cristo. Cuando el Espíritu le guía hacia una persona para dar testimonio de la verdad que es Cristo, no un cúmulo de doctrinas, esta persona va directamente a aquella persona. Y el Padre de las luces dispone aquel corazón por medio del Espíritu para llevarlo al arrepentimiento genuino. Eso es poder de Dios, no poder del ser humano. De allí en el 10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense que en el mundo del primer siglo, estas personas que vinieron, porque aquí está, en ese contexto está hablando de aquellas personas que tenían a cargo ovejas, pero estas personas se convirtieron en ladrones. ¿En qué sentido? Se aprovechaban de las ovejas, comenzaban a maltratarlas, a imponerles cargas que ni ellos mismos podían llevar. Y comenzaban también a veces rechazar por X motivo a estas personas. Entonces estas personas terminaron botando estas ovejas y también otras ovejas vinieron y se fijaron en lo que estas personas estaban haciendo. Y cuando se fijaron, ¿qué es lo que hicieron? Aquí lo dice el texto. Todos los que vinieron antes de mí, hablando de todas aquellas personas que se habían aprovechado del pueblo, son ladrones y asaltantes, y las ovejas no los oyeron. Porque ¿cómo va a escuchar usted a un ladrón? O sea, ¿por qué? ¿Con qué sentido escucharía usted a un ladrón? Hablando en ese sentido. Si usted sabe que aquella persona es un ladrón y que lo que le está diciendo es para seguir robándole, ¿usted le escucharía? Yo creo que no, amado hermano. Entonces estas personas que vinieron antes de Cristo eran ladrones. ¿Por qué? Porque se aprovecharon de las ovejas. Se aprovecharon a diestra y siniestra de las ovejas. Y eso hasta ahora en día todavía se repite. Porque yo veo ancianitas que se quitan el bocado de la boca para poder llevar ese diezmo a esa denominación en específico donde ellos se congregan. Y el Señor no busca esclavos. El Señor busca amigos. Él mismo dijo, desde ahora ya no les llamaré siervos o esclavos, porque eso significa la palabra siervo. Ahora les llamaré amigos, porque un siervo o un esclavo no sabe lo que hace su Señor. Pero ahora que nosotros ya sabemos cómo es que es el Padre a través de Jesús, ahora nosotros somos amigos de Jesús. No amigos de Israel, amigos de Jesús. Eso es hermoso. Vamos a ir al siguiente texto que se encuentra en Mateo 23:13. Mateo 23:13.
Ya vamos a ir finalizando, no se preocupen, hermanos. Mateo 23:13. Y dice de esta manera: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos ante los hombres. Ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es bien interesante y les voy a decir por qué. Jesús está llamando hipócritas, y esta palabra es bien dura, venida de las palabras de Cristo, aunque yo tengo dudas si realmente la dijo Cristo, aunque esté escrito aquí en las Escrituras. Tengo dudas con respecto a eso todavía, pero estoy investigando. Pero aquí esta palabra es bien fuerte para ellos y está diciéndole a lo que son los escribas y fariseos. Y lo que les está diciendo es que ellos están cerrando el reino de los cielos a los hombres. Y ni ellos entran a ese reino, ni dejan entrar a los que ya están entrando. ¿Por qué creen que dicen esto? Es muy sencillo. Porque cuando una persona llega por primera vez a una congregación, lo primero que hace un cristiano que ya tiene más de 7 años de estar en esa congregación, lo primero que dice, o más bien lleva su pensamiento es ese: ay, ¿qué viene a hacer aquí? Ni debería de estar aquí. Si yo sé quién es, yo sé en qué anda. O sea, lo primero que hacen es eso. En su mente lo hacen, nunca lo hacen directamente porque la cobardía está en su corazón. Pero el mundo religioso a veces con miradas lo demuestra, porque yo lo he vivido en ciertas congregaciones. Cuando uno llega por primera vez a una iglesia y lo ven como bicho raro, lo primero que ve uno es malas habladas, miradas extrañas, como que si un extraterrestre llegó ahí, aunque yo no creo que no es extraterrestre. Y realmente lo que ha llegado ahí a esa congregación, ¿saben lo que es? Es otro hermano de cada uno de ustedes. Todas las personas que siguen metidas en una congregación, amados hermanos, si en su concepto está el estar juzgando a los hermanos que van entrando y juzgar también a los que ya están dentro, déjeme decirle que así como dice la Escritura, usted es un hipócrita. Porque usted con eso que hace, usted está cerrando el reino de los cielos a esa persona. Si esa persona se llega a dar cuenta que usted está juzgándole de distinta forma o por X motivo, le aseguro que esa persona va a abandonar. E incluso, como lo he dicho anteriormente, posiblemente esa persona termine convirtiéndose en el mayor ateo de la historia. Porque las mismas personas de la congregación se encargaron de sacarlo de ahí. Aunque yo considero que la religión, para mí, ahora en día, para mí la religión es solo otra edificación más. La religión es solamente otro cúmulo de doctrinas más. No es nada más que eso. La religión no es una puerta al cielo. La religión no es una escalera al cielo. Eso que estoy diciendo ahorita son atributos de Cristo, no de una X religión. Veamos el penúltimo texto, está en Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y dice de la siguiente manera: conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestras obras? Para comenzar con este texto. El único que conoce nuestras obras, nuestras incluso más oscuras obras, es Cristo. Y si Él no le juzga a usted, entonces ¿con qué derecho nosotros vamos a juzgar a las demás personas por lo que hacen o dejan de hacer? ¿Con qué autoridad, amado hermano, usted que predica va a juzgar a las personas por lo que hacen o dejan de hacer? Por eso es que Jesús también decía: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera muestran santidad con esos vestidos blancos
y preciosos, pero por dentro están llenos de muerte, de envidia, de hipocresía, de ambición. Amado hermano, usted tiene que reflexionar en ese aspecto. Si usted todavía es miembro de alguna religión, amado hermano, no sea religioso, no sea fariseo. Quítese de la mente eso de juzgar a los demás. Alguno me va a decir, bueno, pero ¿y si yo no lo juzgo, quién lo va a juzgar? Amado hermano, tenemos un juez justo y se llama Cristo. Y si ni Él dice la Escritura que nos juzga o nos condena a nosotros, entonces ¿con qué derecho lo queremos hacer nosotros? Si ni siquiera un ángel del Señor en el Antiguo Testamento profirió juicio o condena contra Satanás cuando peleaban por el cuerpo de Moisés. Y ahora nosotros, ¿con qué autoridad venimos y condenamos a las personas? Amado hermano, quien conoce sus obras es solamente el Padre de las luces, el Rey eterno. Sigamos leyendo. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, dice acá, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué creen que dice esto? En el Sermón del Monte Jesús dijo que habían personas de un nivel bajo en espíritu, personas pobres, sencillas. Estas personas tienen poca fuerza. Aunque este mensaje se está llevando, es como un mensaje a la iglesia de Filadelfia, pero esto puede aplicarse también porque quien lo está diciendo es el Mesías, porque es palabra de él. El Mesías está diciendo de que aunque estas personas tengan poca fuerza y sean bajos de espíritu, ¿qué dice acá? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús exalta a estas personas. No son las personas las que están exaltando a otras personas, sino que el juez justo está exaltando a estas personas que tienen poca fuerza. Todas aquellas personas que tienen poca fuerza y que dependen del Señor Jesús para poder seguir viviendo, para poder seguir laborando, para llevar el alimento a la casa, para poder seguir trabajando, para poder seguir, aunque sea echando una monedita a una persona que necesita, aunque tenga esa poca fuerza, para llevar por testimonio lo que es el amor de Cristo a cualquier persona. Esta persona es exaltada por Cristo. Porque el guardar la palabra no implica guardar mandamientos. El guardar la palabra implica tener a Cristo acá adentro. Y si lo tenemos aquí adentro, quiere decir que ya nosotros no vamos a actuar por nuestra propia cuenta, sino que vamos a actuar automáticamente. Porque las obras del Espíritu, dice Gálatas, si son obras del Espíritu, quiere decir que vienen de Dios, no vienen de nosotros. A nosotros no nos nace hacer obras, sino que son obras destinadas para que nosotros andemos. Y si son obras destinadas para que nosotros andemos, esos frutos del Espíritu que se mencionan en Gálatas solamente vienen del Señor. Y en primer lugar está el amor. Si usted no tiene nada de eso, nada de amor, porque es el primer punto básico que se menciona en los frutos, porque incluso Pablo dice que si usted tiene profecía, conoce todos los misterios y no tiene amor, usted nada es, ni yo no soy nada por eso. De nada me sirve tener todo eso. Vamos a ir al último punto en Juan 10. Juan 10 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Juan 10, versículos 11 y 12. Y con esto finalizamos. Juan 10, versículos 11 y 12. Dice de esta manera: yo soy el buen pastor. ¿Cuántas veces ha leído usted este texto? Yo soy el buen pastor.
El buen pastor, ¿qué es lo que dice? Da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las esparce. Vamos a detenernos un poquito en este texto. Más bien en el versículo 11. ¿Cuántas veces ha leído usted este texto diciendo: se está refiriendo a Jesús? ¿Pero alguna vez lo ha tomado para usted mismo? ¿Alguna vez lo ha tomado para usted este texto? Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Con esto quiero detenerme porque aquí me voy a meter en problemas con lo que voy a decir. Si yo pidiera que levantara la mano cierto grupo de pastores y dijera: ¿quién de ustedes daría la vida por ese miserable que está ahí y que no tiene nada que dar, ni siquiera da el diezmo porque no tiene ni en qué caerse muerto? ¿Quién de ustedes daría la vida por él? Les aseguro yo que ninguno levantaría la mano, o ninguno se levantaría. Si es que alguno se levanta, si lo llega a hacer, considero yo que solamente sería por apariencia. Porque si en verdad daría la vida por esa oveja, parte de su salario sería entregado a esa persona que no tiene ni cómo sostenerse por él mismo. Este pastor del cual está hablando aquí no solamente es de Jesús. Si usted se considera pastor, considere esto que estoy diciendo. ¿Usted daría la vida por una sola oveja? ¿Usted daría todo lo que tiene por una sola oveja? ¿O huiría y dejaría que los lobos exterminaran a esa persona? Deténgase a pensar por un momento. Pero ahora lo voy a llevar al sentido de este texto. Aquí dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús estaba diciendo: yo sí doy la vida por mis ovejas. Y él lo dijo literalmente, porque él sabía de lo que había de padecer. Él sí dio la vida por sus ovejas. ¿Y saben en qué sentido la dio? Las ovejas de ese aprisco le pidieron, o más bien pidieron que muriese, porque ese es el escenario en el cual Cristo es el buen pastor. Allí en ese patíbulo en donde estaba el juez, que en este caso era Poncio Pilatos, estaban los testigos, que eran los fariseos, y estaban las personas del pueblo, que prácticamente eran los que estaban escuchando el veredicto, y también los que estaban acusando al final también a Jesús, y los que estaban pidiendo la muerte de Jesús. Entonces Jesús en ese momento se entrega a sus acusadores sin dudar ni una sola vez. El silencio lo dice todo. Él se entrega a las ovejas en vida para que le maten. Independientemente de lo que ellos estuvieran deseándole, Él se entregó a los deseos de estas personas. Él se entregó para que nosotros ahora en día veamos de lo que es capaz nuestro Dios. Él se entregó por nosotros para que veamos de lo que es capaz nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre que está en los cielos es capaz de entregarse para que nosotros le matemos.
Imagínense hasta qué punto llega el Padre. Amado hermano, el Señor no murió por gusto. El Señor murió porque nosotros se lo pedimos. Y Él se entregó a esa voluntad del ser humano. Por eso es que Él dice al final en esa cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y hasta Pablo casi menciona las mismas palabras. Si tan solo te hubieran conocido como yo te conozco, ellos nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Eso lo dice Pablo. Amados hermanos, hasta acá llega este mensaje, y para que usted pues se lleve algo de este mensaje, siempre piense hasta qué punto puede amar a la raza humana el Señor. Ha sido capaz de entregar su vida si nosotros se la pedimos. La entregó. Dios no mató a Jesús en la cruz. Nosotros le matamos, porque nosotros pedimos que muriese. Y me estoy poniendo en esas palabras que ellos decían, porque entiendo qué es lo que se movía alrededor de ellos cuando ellos estaban profiriendo palabras. Ellos no dijeron esas palabras por gusto, las dijeron influenciados por espíritus que no tenían nada que ver con el Señor. Por eso es que Él termina diciendo esas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que, hermano mío, cuando piense en juzgar a una persona, piense en juzgarse a sí mismo también. Porque el Señor, quien es el Padre de todos nosotros, si Él tiene en poco el juzgarnos, y dice la Biblia que no nos juzga ni nos condena, sino que Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y aunque el pecado le condene a usted a muerte, Él siempre le va a entregar lo mejor, y lo mejor es tenerlo a su lado. Hasta acá llega este mensaje, hermano. Vamos a orar para quedar despedidos. Oh bendito Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu amor infinito, Señor, cubre multitud de pecados, Señor. Y eso lo demostraste, Señor, cuando te entregaste, Señor, a los deseos de aquel pueblo que gritaba: crucifícale, crucifícale. Te entregaste a esos deseos carnales, Señor, a esos deseos carnales los cuales deseaban la muerte de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque te has manifestado de tal forma, Señor, que no te has revelado, Señor, a aquellos sabios, a aquellos eruditos, a aquellos teólogos, Señor, que tienen grandes títulos, sino que te has manifestado en lo más vil de la raza humana, Señor. Y a aquellos campesinos, Señor, que no han obtenido ningún título, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, por tu infinita misericordia, por tu sabiduría, que solo proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Eterno me le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas.